Hoy realizaré la adición utilizando la yupana, que son los siguientes ejercicios: 216 más 29 más 56. Primero resolveremos solo 216 más 29. Lo resolveremos en la yupana. Primero 216, 2 pondremos en las centenas y 1 en las decenas y 6 en las unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades, que serían 216. Y ahora más 29, que lo pondremos en la parte de arriba. 2 en la decena y 9 en las unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que sería 216 más 29. Y ahora comenzaremos a sumarlos. Como aquí hay solo 6 unidades, completaremos a 10 unidades. 6, 7, 8, 9 y 10. Como hay 10 unidades, entonces 10 unidades equivale a una decena y pasaremos al lado de la decena. Y estas 9 unidades lo retiramos y bajamos lo que nos queda, solo 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Y al lado de la decena solo nos quedan 2. Entonces completaremos, como hay 2, 3 y 4. Y como nos da el resultado solo de 216 más 29, serían 245. Y ahora finalmente sumaremos más 56. 5 pondremos en la parte de arriba, que es el lado de las decenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades, que sería 56 más 245. Y ahora comenzaremos a sumar primero por las unidades, que solo hay 5 unidades, y completaremos a 10 unidades. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como hay 10 unidades, y las 10 unidades equivale a una decena, que pasaremos una al lado de la decena, y las 9 unidades lo retiramos y bajamos lo que nos queda, que sería una unidad. Y también haremos lo mismo que hacen las decenas. Como hay 5 decenas, completaremos el tablero. Es 6, 7, 8, 9, 10 decenas. Como hay 10 decenas, las 10 decenas equivale a una centena y pasaremos una centena. Y las 9 decenas lo retiramos. Y finalmente, como el resultado de este ejercicio de la adición nos da de 216 más 29 más 56, sería 301. Gracias.